Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Hola, buenas noches. En esta página hemos explicado que hay líderes que tienen un ropaje ideológico distinto, pero tienen el mismo método de construcción de poder. Y a veces el mismo método de construcción de poder es un rasgo de identidad más sustancial, más poderoso, más potente que la diferencia que haya en el traje ideológico que vistan esos distintos líderes. Por caso, en las últimas horas estamos viendo cómo dos líderes con ropaje ideológico diametralmente diferente se acercan a lo mismo, se acercan a líneas rojas de la institucionalidad. Uno es el todavía presidente norteamericano Donald Trump, la otra líder es Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Argentina. En estas últimas horas hay hechos que los vinculan a uno o a otro o los muestran en escenarios similares, escenarios donde se los ve acercarse peligrosamente a líneas rojas. Donald Trump, que sigue negándose a reconocer su derrota y el triunfo de Joe Biden, incluso después de que el colegio electoral se reunió y votó y de ese modo oficializó la victoria del candidato demócrata, o sea, la derrota del actual jefe de la Casa Blanca, incluso ya oficializada por el colegio electoral, la victoria de Joe Biden. Donald Trump se sigue negando a reconocerlo, a admitirlo, y por ende, lo que no está reconociendo Donald Trump es la elección, es el resultado de la elección presidencial realizada el 3 de noviembre. Y esto es gravísimo. Hasta acá, esa negativa a admitir su derrota no ha hecho más que multiplicar esa derrota, no ha hecho más que agigantar ese fracaso, porque en definitiva a la derrota que sufrió en el voto directo, el voto de los ciudadanos, donde la diferencia fue de cerca de 7 millones de sufragios a favor de Joe Biden, a esa derrota se le suma la del colegio electoral, 306 votos electorales para Biden, 232, si mal no recuerdo, para Donald Trump. Pero entre una derrota y la otra, la derrota en el voto del ciudadano y la derrota en el voto electoral, estuvieron las varias derrotas que sufrió en distintos tribunales, a los que los abogados de Donald Trump, encabezados por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, llevaron sus denuncias de fraude masivo. Así presentan esas denuncias. Fracasaron en los tribunales, en las cortes supremas estaduales de Pensilvania, de Arkansas, de Wisconsin, de Georgia, de Michigan. Todas esas fueron derrotas de Donald Trump. En cada tribunal estadual donde desechaban por carente absolutamente de pruebas las denuncias de fraude que llevaban los equipos de abogados de Rudolph Giuliani y Donald Trump, agigantaban, era una derrota más para Donald Trump. A eso se suma la derrota en la Corte Suprema de Justicia, donde llevó Donald Trump la denuncia de fraude masivo. También la Corte Suprema de Justicia desestimó totalmente esa denuncia de fraude y la Corte Suprema de Justicia ha quedado desbalanceada en favor de los conservadores por una medida que tomó Trump, que fue la de reemplazar recientemente por la jueza ultraconservadora Coney Barrett a el asiento que había quedado libre por la muerte de una jueza liberal, de una jueza progresista, la jueza
Bader Ginsburg, ¿no? O sea, incluso una Corte Suprema a la que Trump intentó volcarla a su favor, desequilibrándola en favor de los conservadores, incluso ahí encontró una derrota Donald Trump. Así y todo, cuando el colegio electoral en estas últimas horas convalidó la victoria de Joe Biden, Donald Trump se sigue negando a aceptarla. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiere decir que todavía cree que puede anular esa elección o que puede revertir su resultado. ¿Cómo? Bueno, porque en los pasos institucionales de un recambio presidencial en los Estados Unidos, o el paso de un gobierno a otro, queda una instancia más, que se va a dar el 6 de noviembre. Es cuando se reúnen en una asamblea conjunta las dos cámaras del Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado, para confirmar o no lo votado por el colegio electoral. Así ha sido desde el principio de los tiempos, siempre llega el momento en que el colegio electoral se reúne y vota, ocurrió este lunes, y luego viene el 6 de enero, en el cual en el Congreso se reúnen ambas cámaras y confirman o no esa votación del colegio electoral. Hasta ahora, a lo largo de toda la historia, siempre el Congreso ha convalidado, ha reconfirmado lo votado por el colegio electoral. Entonces, ¿por qué Donald Trump está intentando patear el tablero, aunque sea en esa última instancia? Yo personalmente creo que los abogados que lo están asesorando y los senadores republicanos que son trumpistas, o sea, que están con él a muerte, le deben estar planteando una posibilidad que solo se dio una vez en la historia electoral de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Concretamente fue la elección del año 1876, la elección en la que uno de los candidatos, Samuel Tilden, había sacado la mayoría en el voto directo de los ciudadanos y había sacado también la mayoría en el colegio electoral, y sin embargo su contrincante, Rutherford Hayes, logró dar vuelta a ese resultado en la reunión conjunta de ambas cámaras en el Congreso, los 6 de enero, cuando tienen que convalidar lo votado por el colegio electoral. Ese debe ser el caso que debe estar inspirando a los abogados de Trump y que deben darle al actual jefe de la Casa Blanca todavía una esperanza de poder patear el tablero y de hacer que lo que votaron los norteamericanos no importe y él pueda seguir siendo presidente. Ahora bien, tendrá que saber que aquella elección de 1876, en la que Tilden ganó en el voto directo y en el voto electoral, pero el Congreso le terminó dando el triunfo a Rutherford Hayes, me dio un hecho que en este caso no existe. En aquella ocasión hubo una trampa electoral manifiesta que se investigó y que quedó a la vista, incluso siempre estuvo a la vista, y es que en muchos estados el partido de Tilden había usado simbología en la boleta de los votos del otro partido, por lo tanto era inferible que muchos millones de personas habían sido inducidos a votar erróneamente por Tilden cuando en realidad querían votar a Hayes. Ese fue el caso de 1876, no es el mismo que ahora. Ahora varios tribunales estaduales, le cité el de Pensilvania, Arkansas, Georgia, Wisconsin, y no sé cuál me puede estar quedando afuera, todos dijeron que no hubo fraude, Michigan, todos dijeron que no hubo ningún tipo de fraude, que no hay prueba alguna de fraude, y lo mismo dijo la Corte Suprema. No hay nada a la vista que justifique que vaya a intentar, ya no en el tribunal, sino ahora en el Congreso, lo que fracasó intentando en cada una de esas instancias judiciales. Pero lo que estamos viendo es un presidente que se siente por encima de las instituciones y que cuando encuentra en la institucionalidad
un límite, una línea roja, sencillamente embiste contra eso. No está dispuesto a detenerse, no está dispuesto a aceptar ese límite, no está dispuesto a no ir más allá de esas líneas rojas que las instituciones imponen para controlar y acotar el poder político. Lo mismo pareciera estarse viendo en el caso de Cristina Kirchner, cuando en estos días ha empezado a impulsar un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Es sumamente grave. Igual que en la elección del siglo XIX, que está inspirando a los erróneos abogados de Trump, no habiendo nada a la vista para justificar semejante comparación, también cuando Cristina Kirchner habla de juicio político a la Corte, entre otras cosas por imponerle un lawfare, las pruebas de las que hablan no están a la vista de nadie. Igual que cuando esas manifestaciones de estos últimos días rodearon los tribunales en Buenos Aires para exigirle a la Corte que libere los presos políticos, no hay nada que esté a la vista que permita suponer que eso que denuncian, que hay presos políticos en la Argentina, tenga algún viso de realidad. Lo que parecemos estar viendo es una presidenta que embiste contra la Corte Suprema, y esto es embestir contra la institucionalidad. Yo no quiero defender a la Corte Suprema y a los actuales miembros de la Corte Suprema. Yo no tengo una visión muy positiva de ninguno de los miembros de las instituciones principales en la Argentina. Amén de eso, me preocupa más que una Corte Suprema sea acosada como lo está haciendo por las razones por las que lo está haciendo. Porque a todas luces lo que está a la vista es que una camarilla política con graves problemas con la justicia por cuestiones de corrupción quiere poder controlar esa justicia y embiste contra la Corte Suprema. Cuando un poder embiste contra una Corte Suprema, lo que viene es terrible, lo que viene es oscuro. Estamos viendo todos los días con postales cada vez más trágicas, ahora con 20 balseros muertos por intentar huir de Venezuela a Trinidad y Tobago, o sea, de un país riquísimo que flota en petróleo a una isla que no tiene casi nada. No, miren qué desesperados estarán esos balseros, esos venezolanos, para convertirse en balseros, abordar barcazas destartaladas y terminar ahogándose, como estas decenas de personas que han muerto en ese intento de fuga. Todos los días se agregan postales de la tragedia venezolana. Y esa tragedia es la desembocadura de una deriva que tuvo un punto de comienzo con el propio Hugo Chávez. Yo creo que no es lo mismo Hugo Chávez que el régimen residual chavista. He explicado la diferencia y la voy a volver a explicar en otra ocasión. Ahora solo quiero decir que hubo un punto de inflexión donde Venezuela empezó a salirse de la democracia y del Estado de Derecho y a entrar en una deriva autoritaria que desembocó en esta pesadilla. Y ese momento fue en el año 2004, cuando Hugo Chávez le agregó 12 miembros de prepo a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que pasó de 20 miembros a 32 miembros. De ese modo se hizo con el control del Poder Judicial. Y ese fue el punto donde comenzó la deriva. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.